Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, déjate tocar por Dios. Diga después de mí, déjate tocar por Dios. Dígale a la persona que tiene a su lado, déjate tocar por Dios. ¿Qué tan importante considera usted que sea el que Dios nos toque? El ser tocados por Dios debería de convertirse, amados hermanos, en nuestra urgencia, en nuestro deseo más grande y más profundo. Déjeme decirle que hoy vivimos en una generación en la que nos es común el saber que para alcanzar nuestros sueños y anhelos debemos esforzarnos y ser constantes en la búsqueda de aquello que deseamos alcanzar. Y esto yo considero que es una cualidad muy buena, la cual debemos aprender a manejar en nuestra vida, ya que cuando pretendemos hacer la obra de Dios en nuestra fuerza y capacidad, es cuando nos damos cuenta que no contamos con lo suficiente para producir los resultados que Dios desea. La disciplina es buena, el esfuerzo se valora, pero cuando hablamos de querer alcanzar aquello que Dios desea para nosotros, es cuando entonces nos damos cuenta que nuestra capacidad y nuestra fuerza no es suficiente, que nuestros recursos son limitados y que para poder alcanzar aquello que Dios desea para todos y cada uno de nosotros, nos es necesario un toque del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos darnos cuenta que nuestros esfuerzos son valiosos, que nuestra constancia y nuestro compromiso nos van a bendecir. Pero si queremos producir los resultados que Dios quiere, necesitamos que el poder de Dios se manifieste a través de nuestra vida. Porque solamente de esta forma vamos a alcanzar los resultados que Dios quiere que tengamos. Y no solamente en la cuestión que atañe a la obra del Señor, sino en cada área de nuestra vida. Porque su palabra dice, porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de bien y no de mal. Le estoy citando al profeta Jeremías. Pero si citamos al profeta Isaías, recordaremos que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y es muy importante que entendamos que muchas veces para alcanzar lo que nosotros pensamos y deseamos, en muchas ocasiones ni siquiera nuestra constancia y disciplina nos es suficiente. ¿Por qué? Porque estamos soñando demasiado alto. Ahora, si el pensamiento de Dios para nosotros es más alto que el nuestro, imagínese, ni con toda nuestra disciplina o todo nuestro esfuerzo lo podríamos alcanzar. ¿Qué necesitamos? El toque del Espíritu Santo. Usted debe de dejarse tocar por Dios, porque Dios quiere glorificarse a través de su vida. Y cuando usted recibe de parte de Dios ese toque, entonces es que nuestra disciplina, nuestro esfuerzo, nuestro compromiso puede producir los resultados que Dios quiere en nuestra vida. Hablar del toque de Dios podría muchas veces subestimarse. Sin embargo, amado hermano, un toque de Dios es suficiente para llevarnos de la frustración a la plenitud, de la amargura a la entera satisfacción, de la tristeza al gozo, de la incertidumbre a la confianza. Y por esta razón es que como hijos de Dios necesitamos buscar en cada oportunidad recibir un toque de Dios que nos libere y nos transforme. Si tu cristianismo no está produciendo en tu corazón la alegría, el gozo, la expectativa y la fe para enfrentar tus circunstancias y superarlas, tú necesitas un toque de Dios. Porque podemos mentalizarnos, pero ¿cuántas veces, amados hermanos, como se dice coloquialmente, andamos arrastrando la cobija en nuestra vida espiritual y en nuestra vida natural? Nos sentimos cansados y agobiados.
Nos sentimos fastidiados, nos sentimos frustrados, nos sentimos molestos, estamos arrastrando tristezas. ¿Usted cree realmente que ese es el propósito de Dios para nuestra vida? No, el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera, que Él había venido para que tú y yo tuviésemos vida y vida en abundancia. Pero esa vida abundante que de Cristo procede no se da en nuestra vida a partir de un evento, sino que implica un proceso. Muchos de nosotros quisiéramos que a través de un toque de Dios nuestra vida fuera cambiada totalmente, pero necesitamos, debido a nuestra naturaleza pecaminosa y a nuestras características particulares, recibir muchos toques de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar el propósito que Él tiene para nosotros. Nuestra transformación, no es instantánea, requiere de un proceso. Y alcanzar esa plenitud a la cual Cristo nos ha invitado requiere de que tú y yo tengamos esa sensibilidad para acercarnos a Dios, para provocar el encuentro y dejarnos tocar por Él. Solo de esa manera la vida de Cristo en nosotros se manifestará en todo lo que nosotros hacemos, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida congregacional. ¿Alguna vez usted se ha sentido cansado de vivir la vida cristiana? ¿Alguna vez usted ha pensado, es que es demasiado difícil? ¿Qué me gano con estar esforzándome por congregarme si al final en mi vida y en mi derredor nada cambia? ¿Sabe por qué sucede eso? Porque usted no se ha expuesto de manera correcta a la presencia de Dios. ¿Cómo puede decirme eso, pastor? ¿Cómo es posible que yo, asistiendo a la iglesia, no me esté exponiendo de manera correcta a la presencia de Dios? Sí, usted está aquí, pero siendo honestos, usted no está aquí. Usted está donde su mente le lleva, donde su corazón está. Por eso el Señor Jesucristo dijo que donde está nuestro corazón, allí está también nuestro tesoro. Y no necesariamente está en aquello que nos enriquece o nos suma. Muchas veces nuestro corazón está inmerso en preocupaciones, inmerso en frustraciones. Y usted está aquí en cada reunión, pero la realidad es que usted no está en este lugar. Usted se esfuerza por hacer todo lo que la religión exige de usted, pero no está teniendo un encuentro con Dios. En otras palabras, usted está intentando vivir la vida plena, la cual Cristo nos invita a vivir en su fuerza. Y por esta razón usted se está frustrando, por esta razón usted no tiene el gozo, por esta razón usted no tiene la paz. No es lo que la gente en derredor hace o deja de hacer, es lo que en su vida está faltando. Y sabe, no hay nada que pueda producir en nosotros una carencia más profunda que la ausencia de Dios mismo. Y muchos de nosotros, amados hermanos, con temor de Dios lo digo, estamos tratando de vivir una vida cristiana sin Cristo. Por esto es que nos cansamos. Por esto es que nuestro odre se reseca. Por eso es que nuestra vida no produce fruto. ¿Qué necesitamos? Un toque del Espíritu Santo. Solamente de esta forma es que tú y yo vamos a poder encontrar la plenitud que de Dios procede. Pero necesitas para ello dejarte tocar por Él. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú necesitas un toque de Dios. Ve lo que nos enseña la Escritura. Vamos a Lucas capítulo 4. Evangelio de Lucas capítulo 4. Y vamos a poner atención a 2 versos. Cuando esté ahí, diga gloria a Dios. Lucas capítulo 4. Vea lo que dice el verso 1. Escuche con atención. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vamos a leer el verso 14. Dice la Escritura: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. ¿Nota la diferencia? Jesús
En el capítulo 4, verso 1, dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cuál era la condición de Jesús al entrar al desierto? Dice el verso 1 que Él estaba lleno del Espíritu. Amén. ¿Qué dice el verso 14? Que Él salió del desierto en el poder del Espíritu. ¿Cuál fue la diferencia? Un toque del Espíritu Santo. Y sabe, para ser tocados por Dios, muchas veces Dios nos va a introducir en procesos incómodos, en procesos difíciles, en circunstancias que pesan. ¿Por qué? Porque a través de esos procesos Dios nos quiere perfeccionar. El profeta lo expresa de esta manera: todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Si tienes una muy baja autoestima como un valle, el propósito de Dios para ti será alzarte, transformar ese estado en el que te encuentras. Si eres una persona que se caracteriza por enorgullecerse de sus actividades, su esfuerzo, su capacidad, Él traerá a tu vida humildad, y bájese todo monte y collado. Si eres una persona que tiene dificultades para caminar de acuerdo a lo que la palabra del Señor expresa, Él está allí para ayudarte, y lo torcido se enderece. Si eres una persona que tiene características en su personalidad que constantemente le provocan conflictos con otros, también la palabra tiene solución diciéndonos: y lo áspero se allane. Y como consecuencia se manifestará la gloria de Dios en nosotros. Pero para esto necesitamos estar atentos a la voz del Señor. Y Él quiere que tú tengas un encuentro con el Espíritu Santo y que te dejes tocar por Dios. Tú y yo necesitamos un encuentro con el Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos, amado hermano, exponernos a la presencia de Dios para ser transformados. Amén. Mire, un alto porcentaje de creyentes no han experimentado la vida abundante que de Cristo procede. Esto es alarmante. Un alto porcentaje de creyentes no han experimentado la vida abundante que de Cristo procede, debido a que no han procurado tener encuentros con el Espíritu Santo que transformen sus vidas. El Espíritu Santo, amados hermanos, no fue enviado a la tierra para hacernos sentir bien. Si usted, la experiencia más profunda que ha tenido con Dios es que, sentí bien bonito cuando el predicador impuso sus manos sobre mi cabeza, usted no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no fue enviado para hacernos sentir bien. El Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a toda verdad, para darnos el poder y la autoridad que nos permitirán vivir la vida abundante que de Cristo procede. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios? Pues procurar tener encuentros con el Espíritu Santo que transformen nuestra vida. Muchas veces les he dicho esto y hoy quiero repetírselos. El Espíritu Santo jamás se impondrá en tu vida. Los avances corresponden directamente con tu nivel de rendición a su soberana voluntad. Él tiene pensamientos de bien para ti. Él desea que tú vivas en un mayor nivel de gloria. Pero si tú no le permites al Espíritu Santo obrar en tu vida, eres tú quien está resistiendo la obra de Dios en ti. El Espíritu Santo puede llevarte hacia nuevos niveles, hacia nuevas alturas, en tu vida laboral, en tu vida familiar, en tu vida financiera, en cada área de tu vida, porque su plan para ti es de bendición y no de mal. Pero si tú no estás siendo dócil al trato del Espíritu Santo con tu vida, tú no le estás permitiendo a Dios obrar en ti. Entonces necesitamos procurar encuentros que
nos transformen. Y sabe, cuando tú y yo dejamos de procurar esos encuentros que transformen nuestra vida, nosotros pareciera de pronto que estamos ignorando que un toque del Espíritu Santo puede hacer más en nosotros en un momento que una vida de esfuerzos y sacrificios. Tú puedes llevar años dentro del Evangelio intentando a través de tu disciplina y tu esfuerzo ser más como Cristo. Y al final te sientes frustrado porque siempre hay algo que opaca tu esfuerzo. ¿Qué necesitas? Un toque del Espíritu Santo, un toque de Dios que traiga a tu corazón vida y que produzca en tu corazón la expectativa, la fe, la esperanza de que tu vida será transformada por el poder de Dios. Como hijos de Dios, amados hermanos, no debemos subestimar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos es necesario atrevernos a dejar de lado nuestra zona de confort para emprender una vida llena de la plenitud de Dios en nosotros. Recordemos las palabras del apóstol Pablo cuando él dijo: el reino de los cielos no es cuestión de palabras, sino de poder. Y si esto es cierto, la pregunta obligada es: ¿cuánto poder de Dios hay en ti? ¿Se da cuenta cómo un alto porcentaje de creyentes no han experimentado la vida abundante que de Cristo procede? Si estuviéramos viviendo en ese nivel de bendición al cual Cristo nos invitó, no habría en nosotros frustración, no habría en nosotros amargura, no habría en nosotros pensamientos de caos. En nuestra mente gobernaría la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y al enfrentar la adversidad, al enfrentar el caos, tú y yo sabríamos que en esta tierra de los vivientes habremos de experimentar la gracia y la bondad del Señor. Pero muchos de nosotros estamos afanados, preocupados, y nuestra falta de intimidad con Dios es lo que nos ha ido desgastando. No es otra cosa, amado hermano, analice esto. ¿Por qué? Porque el mismo salmista lo sabía y él decía: como el ciervo que brama junto a corrientes de aguas, así, Señor, clama por ti mi alma. Si tú no le das a tu alma una experiencia con el Espíritu Santo, tu alma está sedienta. Tu alma tiene necesidades y no importa de qué manera quieras sustituirlo, tu alma siempre pedirá más de Dios. Y necesitamos entender esta verdad, porque solamente a través del Espíritu Santo y la obra de Cristo en la cruz del Calvario es que tú y yo vamos a poder participar de esa plenitud que de Él procede. Recordemos las palabras del apóstol, tengámoslas siempre en mente, porque el reino de los cielos no es cuestión de palabras, sino de poder. Y sabe una cosa, ese poder hoy está a nuestro alcance. Ese poder, el que Dios desea manifestar en nuestra vida, está tan cerca de nosotros como nosotros nos interesemos en ello. No te hablo de una emoción, no te hablo de una sensación, te hablo de un encuentro que transforme nuestra vida. Ese toque del Espíritu Santo va a traer a tu vida fuerza, poder, autoridad para enfrentar tus adversidades y superarlas, para enfrentar y superar tus procesos dolorosos y tus desiertos. Leímos en el Evangelio de Lucas que Jesús estaba lleno del Espíritu, pero el pensamiento de Dios para él era todavía más alto, y para ello fue necesario llevarlo al desierto. Y allí en el desierto Dios trató con él y Dios lo tocó de modo que él salió en el poder del Espíritu Santo. Tus desiertos, tus obstáculos, tus problemas, tus circunstancias solo son una oportunidad para que Dios se glorifique. Tu enfermedad, tus carencias, tus debilidades, todo aquello que pareciera que viene a tu vida a robar y a restar, son una oportunidad para que Dios pueda sumar y multiplicar en nuestra vida. Ninguna circunstancia, por difícil o adversa que parezca,
estará jamás por encima del propósito de Dios. Ninguna circunstancia, ninguna situación va a estar jamás por encima del propósito de Dios. Y mire, si usted ve la lámina, usted ve en la imagen un desierto lleno de huesos secos. Y vamos a leer lo que el profeta Ezequiel nos declara allí en Ezequiel capítulo 37. Vamos al libro del profeta Ezequiel y vamos a leer el capítulo 37 a partir del verso 1. Ezequiel capítulo 37, verso 1. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Bien, dice la escritura de la siguiente manera: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Fíjese qué interesante. Cuando Dios te toca, Él te introduce a un nuevo proceso. Cada vez que Dios te toca, Él te va a introducir a un nuevo proceso. Y a veces esos procesos no van a ser cómodos para nosotros. Pero no siempre lo incómodo deja de ser beneficioso. Muchos de nosotros nos apegamos tanto a la comodidad que renunciamos a lo que es benéfico para nuestra vida. ¿Qué es más cómodo? ¿Quedarnos por la mañana calientitos abajo de nuestras cobijas o levantarnos e irnos a correr? Pues es más cómodo quedarnos abajo de nuestras cobijas calientitos, y más si amaneció nublado y hasta con neblina, ¿verdad? Pero ¿qué es más benéfico? Pues levantarnos y comenzar a ejercitarnos. ¿Por qué? Porque eso va a traer múltiples beneficios. ¿Va a ser difícil salir de nuestra cama? Sí. ¿Va a ser difícil ponernos la ropa deportiva, los zapatos y salir y enfrentar el frío una vez que abras la puerta? Sí. Pero trae como resultado un beneficio para tu vida. El Espíritu Santo podría haberse conformado y dicho: bueno, mi hijo ya está lleno de mi presencia. Pero él tenía un sueño más alto. Y por esta razón lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para que Satanás lo tentara, lo introdujo en un proceso difícil. Y cuando Jesús vivió el proceso a la manera de Dios, salió de allí victorioso y en el poder, en un nuevo nivel de gloria. La pregunta obligada es: ¿cómo estás viviendo tu desierto? ¿Estás buscando culpables? ¿Estás buscando responsables? ¿Estás queriendo señalar a otros de lo que tú no has sido capaz de alcanzar o lograr? Sabes, cada uno de nosotros tiene el nivel de vida espiritual que ha decidido cultivar. No es la iglesia, no es la música, no es la forma de ser de la gente que allí es nuestra responsabilidad. Porque el Señor, así como a sus discípulos, nos ha llamado de forma personal: sígueme. Y es en ese tenor, amados hermanos, que deberían preocuparnos el hecho de que no hayamos tenido a estas alturas un encuentro con Cristo de tal manera que nos permita experimentar la abundancia que de su presencia procede. Dice la Escritura: la mano del Señor vino sobre de mí. Diga usted después de mí: siempre que yo tenga un toque de Dios, mi vida va a cambiar. Dios quiere transformar su vida y llevarla a un nuevo nivel de bendición, pero para eso lo va a introducir en un proceso que usted tiene que vivir a la manera de Dios. Dígale al que tiene a su lado: a la manera de Dios. A la manera de Dios. No lo eches a perder. Hazlo a la manera de Dios. ¿Alguna vez usted ha seguido una receta? ¿O cuántas veces, eso nos ha pasado seguramente más a los hombres, hemos intentado armar algo y hemos menospreciado el instructivo? Y
ya que estábamos por terminar, nos sobraban piezas que iban colocadas al principio. Nos llega a suceder. Cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, sin consultar y ser dirigidos por el Espíritu del Señor, echamos las cosas a perder. Pero cuando tú y yo dependemos de Él y somos guiados por Él, entonces comienza a haber bendición en medio de nuestro aparente caos. En medio de tu tormenta, en medio de tu desierto, Dios quiere bendecirte. Amén. Dice, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Me hizo pasearme entre ellos de un lado para otro y pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Si usted lee el contexto, usted se va a dar cuenta de una cosa, y es que esos huesos pertenecían a un ejército. Ahora, esos hombres lo dieron todo por causa de una visión. Murieron en ese lugar por causa de defender un propósito. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que no hubo para ellos recompensa, porque quien los envió a la batalla los abandonó en el desierto. Ninguno de ellos recibió sepultura. Y a veces nos llegamos a sentir así, como que nos esforzamos mucho y recibimos muy poco. Y perdemos poco a poco la expectativa de seguir dando más. Y nuestra vida comienza a secarse. Nuestra vitalidad comienza a perderse. Y nuestro interior comienza poco a poco a manifestar esas carencias que hay en nuestro interior. El profeta Ezequiel comienza a visualizar todo lo que Dios le está mostrando en este valle, y él se da cuenta que esos huesos están secos en gran manera. Y entonces es que él escucha la voz de Dios diciéndole: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y entonces él contestó diciéndole: Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Si tú quieres un toque del Espíritu Santo, no importa tu condición presente, no importa tu circunstancia actual, no importa el pasado que estés arrastrando, tú debes de saber que una palabra de Dios tiene poder para transformar tu presente y convertirlo en el futuro que Dios ha planeado para ti. Pero necesitas tener la disposición para que Él te toque. Muchas personas hoy vienen y escuchan la palabra de Dios, y tal y como acertadamente lo expresa el apóstol, lo que les entra por un oído, les sale por otro. ¿Cuál es la distancia más larga que la palabra de Dios debe de transitar en nosotros para que ésta dé fruto? La distancia que va de la mente al corazón. Esta es la distancia más larga. Muchos de nosotros nos quedamos analizando el sermón de manera intelectual, pero no dejamos que éste llegue al corazón. No importa tu desierto actual, no importa tus circunstancias presentes, tal vez tú te ves como esos huesos secos, pero déjame decirte que Dios quiere llevarte hacia un futuro mejor. Pero lo que necesitamos, amados hermanos, es estar dispuestos a ser tocados por Dios. Y el primer paso es estar expuestos a la palabra del Señor. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos: yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. ¿Por qué tiene que profetizarlo Ezequiel y no simplemente Dios lo hace? La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en la medida en la cual tú te expongas a la palabra del Señor, esa palabra producirá en tu interior la fe necesaria para que tú estés preparado para recibir aquello que Dios ha determinado darte. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú necesitas tener fe
para entonces poder recibir de Dios aquello que Él te quiere dar. Y Dios es muy específico cuando Él nos habla. Él siempre te va a mostrar qué es lo que quiere hacer con tu vida. Y si tú no has descubierto después de años de caminar con Cristo, cuál es el propósito de Dios para tu vida, amados hermanos, nos hace falta tiempos de intimidad con Dios donde Él nos revele su corazón. Muchos de nosotros estamos esperando a que llegue el profeta a decirnos: así dice el Señor, te voy a enviar a las naciones. Así dice el Señor, voy a hacer de ti un maestro. Así dice el Señor, yo haré de ti un evangelista. ¿Sabe dónde se va a revelar ese secreto? En nuestra intimidad con Dios. ¿Quiere usted realmente descubrir qué es lo que Dios tiene para usted? Búsquelo en la intimidad. Y cuando venga el profeta, la palabra profética solo confirmará lo que Dios ya había venido hablando a su corazón. ¿Comprende eso? Dice la palabra del Señor en el verso 7: tal y como me lo ordenó, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra. Escuche esto porque es tremendo. Tal y como me lo ordenó, profeticé. En la obediencia está la bendición. Si tú quieres un toque de Dios, tú necesitas alinear tu vida al propósito de Dios para ti y obedecer al Señor. Mucha gente está buscando un toque de Dios para sentir algo. Ay, es que yo quiero sentir la corriente eléctrica recorrer todo mi cuerpo. El Espíritu Santo no es una corriente eléctrica. Es que yo quiero sentir ese fuego en mi interior. El Espíritu Santo es más que un fuego. Es que yo quiero sentir esa sensación tan hermosa de como si estuviera en medio de una nube y desvanecerme en los brazos del Señor. Todo eso es hermoso, pero el Espíritu Santo es más que eso. El Espíritu Santo quiere transformar tu corazón, transformar tu vida y darte la vida plena que de Cristo procede. Note esto que es tan importante. Tal y como me lo ordenó, profeticé. ¿Quieres un toque de Dios? ¿Quieres resultados a la manera de Dios? Alinea tu vida a la voluntad de Dios y vas a tener éxito. Va a haber bendición. Y dice la Escritura, y mientras yo obedecía, diga después de mí, mientras yo obedecía, porque cuando nos limitamos solo a la expresión profetizar, esto es algo que todos deseamos. Todos queremos profetizar, pero pocos queremos obedecer. Muchos queremos el carisma, pero pocos deseamos el carácter. Y déjeme decirle algo, carisma sin carácter es destructivo. Necesitamos crecer en carácter para que entonces el carisma no nos destruya. ¿Comprende eso? ¿Y qué es carácter sino el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas son las cualidades del carácter, de la naturaleza de Cristo en nosotros. El domingo pasado les hablaba que sin carácter no es posible ser santo. No puede haber santificación si no tenemos el carácter de Cristo. Muchos de nosotros, hablando en términos coloquiales, muy persignados, pero poco de carácter, mucho rencor en el corazón, mucho resentimiento, poca paciencia, mucha impulsividad. ¿Dónde está la santidad? ¿En nuestros baños de pureza? ¿En traer Jesús en la boca? El profeta Joel dice: rásguense el corazón y no los vestidos. Lo que Dios quiere de nosotros es un cambio interno, no una apariencia superficial. Él quiere tratar con lo más profundo de nuestro corazón, con nuestra voluntad. Pero para eso necesitamos un toque de Dios. Entonces lea conmigo. Entonces, tal como me ordenó, profeticé, y mientras obedecía, diga conmigo, y mientras obedecía, se escuchó un ruido que sacudió la tierra. Otras traducciones traducen tembló.
En un jueves de oración el Espíritu Santo traía a mi mente estos pasajes, porque son varios en la Escritura, que previo a la manifestación del Espíritu Santo, el lugar donde se encuentra el pueblo de Dios buscando la presencia del Señor tiembla. ¿Qué significa esto? Bien sencillo, que cuando la presencia de Dios se manifiesta en la vida de una persona, Él mueve lo inamovible. Tú dices, es que los Pérez así somos y así nos moriremos. No, cuando el Espíritu Santo te toca, Él mueve lo inamovible. Él cambia lo que no estaba dispuesto a ser cambiado. Lo que en tu fuerza tú no podías cambiar, el Espíritu Santo lo cambia. Qué maravilloso que como resultado de la voz de Dios haya un sacudimiento. Y no habla de un temblor. ¡Ay, estoy sintiendo el poder de Dios, me caigo! No. Hablamos de algo más profundo, algo más serio, algo más trascendente. No estoy diciendo que nuestras experiencias carismáticas no valen. Valen, son hermosas. Forjan en nosotros un mayor nivel de experiencia y como consecuencia fe. Pero más que una experiencia carismática, lo que el Espíritu produce en ti, transformando tu naturaleza, es lo que finalmente va a provocar un fruto que permanezca para vida eterna. Entonces diga después de mí, levante su mano derecha y dígale al Espíritu, tócame y sacude en mí todo lo que no ha podido ser sacudido. Tal y como me lo ordenó, profeticé, y mientras profetizaba, mientras obedecía, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Lo que el hombre por su propia capacidad no puede hacer, Dios lo puede hacer. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne y se recubrían de piel. Pero algo faltaba. Diga después de mí, pero algo faltaba. Por esto te digo, es que no debemos de conformarnos a un solo toque de Dios. Algunos cristianos están viviendo su vida cristiana del recuerdo. ¿Y sabe qué era ese montón de huesos? Un recuerdo, algo que ya no estaba vigente. Fueron un gran ejército, ganaron múltiples batallas, pero ahora era solo un recuerdo. Tú no puedes vivir tu vida cristiana basado en recuerdos. Dios quiere que tu vida cristiana obtenga la vigencia que de Él procede. Muchos cristianos, amados hermanos, tienen en mente un toque de Dios en su pasado, pero no han tenido un encuentro con Dios en su presente. Y necesitamos un toque de Dios, porque puede ser que ese toque pasado, ese toque primero, haya traído a nuestra vida y comenzamos a experimentar cambios, porque ningún toque del Espíritu Santo es infructífero. Todos los toques del Espíritu Santo producen un fruto de acuerdo a la voluntad de Dios a nuestra vida. Pero la transformación no es instantánea. Dile al que tienes a tu lado, no eres una sopa Maruchan, que con un poco de agua estás listo. No eres Maruchan. Requieres de un proceso. Y de acuerdo a nuestro nivel de daño es el proceso. Ninguno de nosotros vive un proceso idéntico al otro. Yo soy muy buen cristiano porque los dos nos convertimos al mismo tiempo. Es más, pasamos a la plataforma cuando el predicador hizo el llamado. Y es más, Él llegó primero que yo. Y venos al paso del tiempo. Tu proceso es diferente al de la persona que tienes a tu lado. Y si con alguien te has de comparar, es con Jesús. Entonces necesitamos entender esta verdad. ¿Por qué? Porque solo de esa manera nos vamos a dar cuenta de aquello que nos hace falta. La plenitud de nosotros no es fruto de un momento. Necesitamos de múltiples toques del Espíritu Santo. Y cada toque nos va a aventajar en parte del proceso. ¿Comprende? Dice la Escritura. Pero no había en ellos espíritu. Entonces el Señor me dijo:
Profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu y dile: esto ordena el Señor y Dios, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Lo único que puede producir en nosotros vida es el Espíritu del Señor. Lo único que te puede dar la plenitud a la cual Cristo nos ha invitado es el Espíritu de Dios. Tú necesitas un toque del Espíritu Santo. Diga después de mí: me urge. Me urge. ¿Alguna vez ha tenido urgencia de algo? No lo busca como dijo. Me urge. Uy, sí, ¿no? ¿Cuánto? Si algo verdaderamente nos urge, provoca en nuestro interior desesperación, porque lo necesitamos ya. Y pocos de nosotros hemos estado buscando al Espíritu Santo con desesperación. Muchos de nosotros hemos dejado al Espíritu Santo fuera de aquello que en nuestra vida es importante. Y hoy necesitamos volver a colocar al Espíritu Santo en la parte más importante de toda nuestra vida. Yo obedecí tal como Él me lo había ordenado, y el Espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Hasta antes de que el Espíritu Santo tocara esos huesos, ellos eran historia. Eran un montón de recuerdos. Eran muchas anécdotas, pero no estaban vigentes. Y muchos de nosotros, amados hermanos, tenemos una vida cristiana llena de experiencias, llena de historia, pero no tenemos vigencia. Porque lo que Dios hizo en nosotros está en el ayer. Y tenemos que buscar a Dios con urgencia. Tú necesitas tener un encuentro con Dios. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a ese punto en el de decir: Señor, ya no tengo ganas de ir a la iglesia, ya no tengo ganas de servir, ya no tengo ganas de continuar esforzándome, es más, no tengo ganas ni de orar, ni de leer tu palabra? Es más, siendo sinceros, ya ni siento nada por ti. Ay, pastor, no diga eso. Tú no lo dices, pero tu alma sí. Muchos de nosotros queremos guardar las formas, como si las formas pudieran de alguna manera maquillarle a Dios nuestra realidad. Y sabe, necesitamos ser honestos con nosotros mismos para poder ser honestos con Dios. Y entonces poderle decir: Señor, no disfruto orar, no disfruto leer tu palabra, no disfruto congregarme, no disfruto servir, no disfruto convivir con mis hermanos. Estoy pensando volver atrás. Le aseguro una cosa: Dios no se va a rasgar los vestidos, porque Él ya lo sabe. Él se ha dado cuenta. Pero lo que hará a través de tu confesión es abrirte una puerta para que puedas con determinación buscar la presencia de Dios. Y entonces, de acuerdo al nivel del daño que haya en tu corazón, Él introducirte en un proceso que te lleve hacia un mayor nivel de gloria. Recuerden que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El llegar a la plenitud de la vida abundante que de Cristo procede nos implica un proceso. No es instantáneo, y cada uno de nosotros vive el proceso de acuerdo al daño que hay en su corazón y a la determinación que tiene para rendir su voluntad a los pies de Cristo. Tú puedes ser una persona que la dañó la vida, te abandonaron cuando eras un infante,
¿Abusaron de ti? ¿Te maltrataron? ¿Fuiste humillado múltiples veces? Cuando eras adolescente, ¿fuiste sometido a críticas injustas? ¿A abusos? ¿A situaciones que te marcaron y te lastimaron? Tal vez hay en tu pasado y en tu contexto un alma muy lastimada, un corazón muy herido. Pero si tú invitas al Espíritu Santo a tocar tu vida, Él puede transformar todas esas experiencias dolorosas en bendición para ti. Necesitamos aprender a depender del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios: pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. La única evidencia de que Dios está en medio de ti es la obra del Espíritu en tu corazón. No es el cómo te sientes, no es el cómo están tus circunstancias, es lo que sabes y estás consciente que Dios está haciendo dentro de ti. Porque el cómo nos sentimos generalmente está vinculado a lo que sucede en torno a nosotros o dentro de nosotros. Si hoy yo me siento triste, pues puede ser que muchas cosas en torno a mí las vea a través de esa tristeza que hay en mi corazón. Pero la obra del Espíritu no se detiene por cómo te sientes. Por esta razón es que necesitamos un toque del Espíritu Santo, porque entonces Él transforma todas las cosas en nosotros. Amén. Dice el verso 14: pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. Como hijos de Dios e iglesia debemos entender la urgente necesidad que tenemos de ser tocados por Dios, porque solo de esta forma no solamente garantizamos éxito en nuestra vida, sino que también estaremos forjando una senda para nuestros hijos. Tú necesitas ser tocado por Dios para que esa unción de Dios venga como un legado para tu familia. Vean lo que dice Hechos capítulo 2, vamos rápido allí. Hechos capítulo 2, versos del 38 al 39, y dice la escritura así: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando tú recibes la presencia de Dios en tu vida, esa presencia comienza a impactar tu vida familiar, tu vida personal, tu vida laboral, tu vida financiera. La presencia de Dios comienza a transformar todo tu entorno, a cambiar todo en tu vida. Por eso dice la escritura en el verso 39, en efecto, la promesa es para ustedes. Lea conmigo: para sus hijos y para todos los que están lejos. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Necesitamos con urgencia un toque de Dios que transforme nuestra familia, nuestra vida. Y no podemos esperar a que circunstancialmente algún día a Dios le plazca hacerlo. Tenemos que ser intencionales. El salmista expresaba y decía: de madrugada yo te buscaré. ¿Por qué? Es que ahora los demonios tienen actividad. No, déjese de cosas. Los demonios están en actividad 24/7. ¿Creen que toman vacaciones? ¿O cree que como a los vampiros les hace daño el sol? No, déjese de fantasías. El diablo está operando 24/7, 365. ¿Por qué entonces el salmista dice: de madrugada yo te buscaré? Es que a las 3 de la mañana Dios inclina su oído. Imagínense, este lado para América, ahorita que son las 3, y al rato en Japón.
del otro lado. No, déjese de fantasías. ¿Por qué dice el salmista? De madrugada yo me acercaré a ti. Porque él tiene la intención de ofrecerle a Dios su exclusividad. A las 3 de la mañana no tiene que estar firmando documentos. A las 3 de la mañana no está lavando trastes. A las 3 de la mañana no está atendiendo a ninguna de sus concubinas. A las 3 de la mañana es un tiempo que él puede darle solo a Dios. Hacemos misticismo de cosas tan prácticas. Es que tienes que pararte a las 3 de la mañana. Si despertamos es para buscar el rostro de Dios. Y es más, no es, ay, Dios me despertó. Es que ya no he orado porque Dios ya no me ha despertado. Llega a suceder que sí, hay intercesores a los cuales Dios les va a despertar. Pero ¿sabes qué sería más intencional y productivo? Que pusieras tu alarma. Pero ponla en vibrador para que no fastidies a los demás en casa. Que sí ha llegado a suceder, no sé usted, que dice, ay, es que mi mamá siempre nos despierta a la misma hora. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? No, pues pone sus alarmas como 8 y no escucha ninguna. Que porque quiere orar. O luego pone el vibrador, se despierta y ya escuchamos por ahí. ¡Oh! Son las 4 de la mañana. ¿A quién no va a impactar eso? Hasta el vecino. Tenga cuidado. Por eso el Señor Jesucristo dice, enciérrate en tu habitación y ora en secreto a tu Padre. Shh, tranquilo. No es el misticismo de que a las 3 de la mañana si Dios no te oye. Si no lo haces así, Dios no te va a oír. No. ¿Por qué David decía esto? De madrugada yo te buscaré. Porque era intencional para ofrecerle a Dios su exclusividad. Tienes que ser intencional en la búsqueda del rostro de Dios. Amén. Y esto va a traer bendición a tu familia. La promesa es para ustedes y para sus hijos. Y para todos aquellos que están renuentes de acercarse a Dios también. Pero la transformación acontecerá en la medida que tú busques a Dios. ¿Comprende eso? ¿Cuántos tienen familiares que aman y que son inconversos? Y subrayo el que lo aman, porque a veces tenemos familiares pues que ni fu ni fa, ¿no? ¿Tienes familiares que amas y que son inconversos? Busca un toque del Espíritu Santo. Y cada vez que tengas ese toque, dile, Señor, no solo me edifiques, acuérdate y menciona a esa persona. ¿Tienes un hijo rebelde? ¿Tienes un esposo o una esposa que no quiere nada de Dios? Busca un toque del Espíritu Santo. Ahí está la respuesta. Porque lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer. ¿Comprende eso? Mire, el pueblo de Dios debe entender que únicamente a través del Espíritu Santo es que podremos levantarnos y conquistar. Solo a través de un toque de Dios es que nuestra vida puede ser impulsada hacia la verdad que procede de Dios. La verdad que procede de Dios, escúchalo, siempre superará tu realidad, siempre será más grande que tus limitantes. Y no importa si estas son personales o colectivas. Es decir, como individuos tenemos limitaciones, como individuos tenemos áreas de oportunidad, como individuos tenemos fracturas en nuestro interior y también como iglesia, de manera colectiva, tenemos áreas de oportunidad donde necesitamos que Dios obre. Pero debes de saber que solo un toque de Dios puede impulsar tu vida hacia su verdad. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo oró? Y la manera en la cual Él enseñó a orar a sus discípulos. Él les dijo, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. En el cielo se manifiesta la verdad de Dios, en la tierra la realidad de los hombres. Lo que la oración que Jesús hizo nos está invitando a hacer es que a través de nuestra rendición la verdad de Dios se establezca sobre nuestra realidad. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo te toque, entonces la verdad de Dios
es la que comienza a orquestar el propósito de Dios en tu vida en medio de tu realidad. Muchos de nosotros hemos orado para que nuestras circunstancias cambien. Y la oración más eficaz implicaría que su reino se estableciera, es decir, que su verdad viniera a nuestra vida y no que mi realidad cambie. Porque posiblemente Dios está usando mi realidad para que yo pueda contemplar su verdad. ¿Comprende eso? Ahora, vea lo que nos enseña la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Esta es una historia hermosa que se parece mucho al pasaje de Ezequiel que acabamos de leer. Y tiene mucho que ver, nos va a enseñar mucho respecto de tu vida y mi vida y la necesidad que tenemos de un toque de Dios. Vea lo que dice así, aquí la Escritura. Juan capítulo 5, verso 1. ¿Lo tiene? Bien, dice la palabra de Dios así. Algún tiempo después, Jesús subió a Jerusalén, pues se celebraba una fiesta de los judíos. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 entradas, cuyo nombre en hebreo es Betzatá. En esas entradas se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. La NBI, amados hermanos, no traduce el verso 4 que está presente en la Reina Valera versión 60. Si usted tiene una NBI, ¿cuántos tienen NBI? Ok, usted no va a encontrar ahí un verso 4. De hecho, brinca del 3 al 5 y aparece un número 4 pequeñito. ¿Ya ven? Porque la NBI es del diablo y es una Biblia mutilada. Déjese de cosas, de especulaciones humanas. ¿Por qué la NBI no pone el verso 4? Porque está mutilada. No, ya hablando en serio, ¿por qué? La explicación nos la da la misma Biblia al pie de la página. Vean, número 4. Algunos manuscritos agregan lo siguiente: paralíticos que esperaban el movimiento del agua. De cuando en cuando un ángel del Señor bajaba al estanque y agitaba el agua. El primero que entraba en el estanque, después de cada agitación del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Bien, este verso no lo escribe la NBI en el pasaje que tiene la prioridad de nuestra lectura, porque, como bien lo apunta, no está en los manuscritos más antiguos. Fíjese lo que está pasando. Dice el verso 5: entre ellos se encontraba un hombre que llevaba enfermo 38 años. ¿Cuánto tiempo lleva tu crisis? ¿Cuánto tiempo llevas esperando una respuesta de Dios y no la has tenido? ¿Cuánto tiempo llevas cansado en tu corazón? ¿Sabe qué dice la Escritura en Proverbios? Que la promesa que tarda se convierte en una tormenta en el corazón. Cuando recibimos la promesa nos llenamos de expectativa, de alegría, pero cuando tarda comienza a atormentarnos. Y lo que hoy quiero que sepas es que tu tormenta, tu desierto, puede ser transformado por un toque de Dios en bendición. Amén. Dice la palabra del Señor que entre ellos se encontraba un hombre que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró, digan conmigo, se enteró. Otra vez se enteró. Otra vez se enteró. No pienses que es innecesario que tú le cuentes a Dios tus circunstancias porque Él ya las sabe todas. Ese es un absurdo. Hablar lo que atravesamos, lo que sentimos, es sinónimo de confianza. Cuando Dios buscó a Adán en el Edén y le gritó: Adán, Adán, Dios ya sabía que Adán había pecado. Pero Dios seguía buscándolo, hasta el punto en el cual Adán se sintió acorralado y dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo.
Y, amados hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos hecho a un lado muchas veces el buscar exponernos delante de Dios por aparentar estar bien? Jesús se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar así. Y entonces le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. ¿Cuántas veces has sentido que otra persona está disfrutando de aquello por lo cual tú has luchado? Otros son los que son promovidos en el trabajo, otros son los que presumen en sus redes sociales sus relaciones ultra mega felices, sus matrimonios que destilan miel. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué no me ha llegado a mí? ¿Cuántas veces hay frustración en nosotros porque vemos que otros obtienen lo que anhela su corazón y nosotros no? Para eso necesitas un toque del Espíritu Santo. Cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Entonces Jesús interviene y le dice: levántate, recoge tu camilla y anda. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Fíjese qué interesante. Ese hombre estaba esperando una oportunidad para que, al agitarse las aguas, él pudiera entrar. Y habían ya pasado 38 años y él no había tenido esa oportunidad. Pero cuando se expuso a Jesús, su intencionalidad, escuche bien lo que voy a decir, su intencionalidad creó una oportunidad. Cada vez que intencionalmente tú buscas a Dios, tú estás construyendo una oportunidad. Muchos de nosotros, como este hombre, estamos frustrados, cansados, decepcionados, nos sentimos afligidos, como el valle de huesos secos, solo contamos historias. Pero cuando tú decides exponerte a la presencia de Dios, estás creando una oportunidad. Y Jesús no le dijo: te deseo suerte, a ver si la próxima vez tienes la oportunidad de meterte al estanque. No, Jesús, respondiendo a su intencionalidad, le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y eso es lo que hoy Dios quiere para tu vida. Que si te has encontrado en una circunstancia o situación en la cual te sientes cansado y abatido, una situación en la cual sientes que las cosas te han sobrepasado o han provocado caos dentro de ti, hoy es un buen día para que tú puedas tener ese toque de Dios y descubrir que los planes de Dios para ti son de bien y no de mal. Qué hermoso, amados hermanos, es cuando nosotros podemos vernos como ese hombre que carecía de esperanza. Su realidad le decía: vas a continuar mucho tiempo más enfermo. Pero la verdad del cielo decía: hoy puedes ser sanado, hoy puedes ser tocado, hoy puedes ser transformado. Solo necesitas un toque del cielo. Y no puedo concluir esto sin recapitular lo que te he venido diciendo. ¿Qué necesito para recibir ese toque? Tú necesitas fe. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Él debe de creer que Él existe y que Él recompensa a aquellos que lo buscan. El apóstol Santiago dice: pero que pida con fe, sin dudar,
porque quien duda es como la ola del mar que va de un lugar a otro. Quien actúa de esa manera no recibirá ninguna cosa de parte del Señor. Tienes que tener fe para buscarle y decirle: Señor, yo sé que puedes tocar mi vida, yo sé que quieres transformarme, quiero un toque de tu presencia. Los toques más trascendentes de Dios a tu vida son aquellos que vas a obtener en la intimidad con Dios. ¿Sabe dónde su servidor fue bautizado en el Espíritu Santo? No fui bautizado en el Espíritu Santo en un congreso. No fui bautizado en el Espíritu Santo en una reunión carismática. Fui bautizado en el Espíritu Santo dentro de mi closet, porque allí me metía a orar. Allí fui bautizado por el Espíritu Santo. Estaba desesperado por su presencia. Quería sentir a su Espíritu Santo tomar el control de mi vida. No me iba a conformar a que circunstancialmente algún día Dios quisiera tocarme. Yo era tan intencional, su servidor es tan intencional, que estaba buscando la oportunidad para alcanzar aquello que deseaba mi corazón. Entonces necesitas acercarte a Dios con fe. Segundo, necesitas tener una verdadera actitud de necesidad. Muchas veces se los he dicho, Dios no tiene a su Espíritu Santo en oferta. El Espíritu Santo no está en la barra de liquidación. Si tú lo quieres, tienes que pagar el costo, y tu actitud al momento de buscarlo es determinante. Tienes que mostrar interés, tienes que mostrar desesperación, tienes que mostrar verdadera hambre y sed del Dios de la vida. 3, tienes que buscarlo más. Ahí yo aplicaría una frase que coloquialmente se expresa para todo aquel emprendedor que desea tener éxito, y es: busca a Dios, insiste en ello, persiste en ello, resiste en ello y nunca desistas. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Esa tiene que ser la cualidad que defina tu búsqueda. Tenemos que ser como esa viuda insistente, ser intencionales y decirle al Señor: yo quiero más de ti. Y finalmente tenemos que obedecer al impulso del Espíritu en nuestro corazón, obedecer su palabra hablada a nuestro corazón. Mire, siguiente lámina, por favor. Un toque de Dios puede ser tan poderoso que transforme nuestra forma de ver la vida y enfrentar las diferentes circunstancias que atravesamos. Un toque de Dios puede colocarnos en una posición de ventaja ante las circunstancias que por nuestra fuerza jamás podríamos superar. Necesitamos un toque de Dios, nos urge un toque de Dios. Y en la imagen, ¿sabe quién está allí en la imagen representado? Saulo. Saulo está orando, y quien viene a imponerle sus manos, ¿se acuerda quién es? Ananías. Y vean lo que dice Hechos capítulo 9, verso 17. Con esto concluyo. Hechos capítulo 9, verso 17. Y dice la palabra: Ananías se fue, y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Un toque de Dios para que lo que Dios ha comenzado a hacer en ti se potencialice y descubras que el plan de Dios para ti no ha concluido, apenas comienza. Lo que Dios quiere para tu vida apenas se está manifestando.
Un toque de Dios no solo sacude tu mundo natural, transforma tu vida espiritual. La pregunta es, ¿lo quiere? ¿Lo quiere realmente? ¿Quiere un toque de Dios? Pelee por él, luche por él, insista por él. Hoy intencionalmente no los voy a llamar al frente, porque fácil sería para mí llamarlos al frente y orar por todos ustedes. Pero hay algo más valioso que eso, y es lo que tú puedes encontrar en el secreto con Dios. Ese es el desafío. ¿Realmente hoy tienes ganas de un toque de Dios? Búscalo en tu intimidad. Búscalo en tu secreto. ¿No tienes dónde orar? ¿No tienes un lugar? Ve al parque, sal a la calzada, ve a donde tú sepas que puedes tener un tiempo a solas con Dios, y ahí derrama tu corazón. Puedes decirle entre tus lágrimas, como aquel hombre: muchas veces vi las aguas agitarse, y cuando yo intentaba provocar el cambio, no lo alcanzaba. Hoy quiero un toque de tu presencia en mi vida, porque si tú dices la palabra, mi presente cambiará por tu verdad interpuesta sobre mi realidad. Vamos, póngase de pie, vamos a orar. Usted necesita un toque de Dios y Dios quiere dárselo. ¿Por qué no comenzamos hoy intencionalmente a buscarlo? Oh, precioso Espíritu Santo,